estamos con Aquí estamos. Conscientemente. Conscientemente. Pablo, Fris. Así es. Estamos aquí para que conversemos durante estos días de salud. De salud mental, por supuesto. Muy Porque importante. conscientemente. Conscientemente, además que es una palabra muy significativa porque cuando haces las cosas conscientes, todo empieza a mejorar. ¿Y mente? Y mente, porque ¿Qué significará? Conscientemente es porque uno está consciente o es algo que porque la es mente algo está... meramente mental, ¿verdad? O sea, pues estás consciente. ¿Cómo estás consciente? Pues haciendo conciencia de tus pensamientos, de tus sentimientos, emociones, ¿verdad? Entonces, conscientemente. Ahí estamos, de forma consciente. Pero uno muchas cosas no las hace conscientes, ese es el tema, ¿verdad? Las hacemos de forma automática. Ese es un detallazo. Por ejemplo, uno está consciente cuando se enamora. Yo creo que muchas personas no. Sin embargo, sí se podría. O sea, siempre podemos estar conscientes, pero haciendo práctica de. Pero creo que no todos están conscientes de cuando eso sucede. Pero, digamos, la mente, digamos, la conciencia, la mente, no sé. Sí, total. Sí. Es empezar a entender qué está pasando por mi mente. Y Pero, ahí soy consciente. Por ejemplo, entonces, la mente en ocasiones choca con el corazón o no están en la misma línea. Y es donde uno tal vez... A veces puede pasar, pero se pueden sincronizar. Solo que hay que saber cómo hacerlo. Ese es el caso de éxito. Ajá, exactamente. Y como a veces también no somos tan conscientes, o la mente, quizás, no sé cómo explicarlo, llega el momento en el que, y es el primer tema del que queremos hablar acá en este podcast conscientemente, es de cómo cuando usted se enamora o cuando usted tiene un momento así, llega subiendo la cima, la cuesta, y tal vez usted se pueda mantener un montón de tiempo en esa cima, en esa cuesta, donde sí puedes tener tropiezos y demás. Se llama enamoramiento, esa primera etapa, que es como una etapa fantasiosa. Nuestro cerebro Pero puede durar mucho o poquito. Aproximadamente dura un año. ¿El enamoramiento? Sí, puede durar un año. Puede durar menos, por supuesto, pero es como un promedio. El enamoramiento puede durar hasta un año. Entonces ahí es donde todo es perfecto. Ajá. En las relaciones. Andas así como en la... Exactamente. Y llega un momento... Bueno, igual hay gente que no le pasa. Hay gente que se enamora, está ese enamoramiento y pasan el enamoramiento y ya duran para toda la vida. Algunos casados, otros no casados. Claro. Sí, pero en ese proceso en donde se empieza a quitar el enamoramiento y empezamos a ver la realidad, ¿okay? Empezamos a ver errores, empezamos a ver diferentes comportamientos que antes tal vez o no estaban o no veíamos. Entonces, ese proceso de adaptación sí surgen diferentes problemas. Las personas que logran continuar con su relación es porque logran solucionar esos problemas de una forma, pues, dentro de lo que se puede decir correcta o sana, ¿verdad? Pero las que no lo logran, pues ya a partir de ahí empiezan a decaer o podrían empezar a decaer. Y hay momentos donde la caída quizás va por fases, sí. Entonces vas cayendo, entonces quizás no es tan fuerte. Al final siempre termina siendo un golpe, pero sí, claro, quizás no es tan fuerte como cuando es un golpe de inmediato. Lo que pasa es que es muy curioso porque cuando se dice como esos golpes así de inmediato, en realidad si empezamos a hacer conciencia de lo que pasó tal vez en eventos previos, nos damos cuenta que no fue tan inmediato y que tal vez sí hubo ciertos factores anteriormente que nos dio a entender que algo así podría pasar, pero no nos dimos cuenta. Que ayer era que estábamos hablando de estar en automático. Sí, que es en ese momento donde vas. Claro, ahí no te das cuenta de nada, pero ahí están los factores o los famosos red flags. ¿Qué dice? ¿Cómo? Los famosos red flags, ¿verdad? Las banderitas rojas que empezamos a ver y entonces ahí es donde, o más bien los vemos hasta después. Yo no sabía ese término, después me lo explicaron, ese es un término como muy nuevo, ¿no? Sí, es relativamente nuevo, pero bueno, al final lo que hace referencia es como esas situaciones o indicios de que la cosa no va bien, pero tal vez yo ni lo estoy viendo ni le hago caso. Y Priscila, llega uno en ese momento, ¿verdad? Bueno, estás en la relación y va todo bien, y te das cuenta que alguno de los dos se da cuenta que no funciona, sí, o los dos se dan cuenta que no funcionan, y estamos hablando específicamente en este caso de relaciones. Sí, porque relaciones de pareja. Sí, el tema de hoy es corazón roto. Corazón roto. ¿Qué tema? ¿Qué nos pasa o nos ha pasado a todos? Dicen que solo una vez en la vida se sufre por amor. No, yo creo que también depende de cuáles son mis herramientas emocionales para enfrentarme a esa situación.
Sin embargo, bueno, creo que el dolor puede existir, ¿verdad? En diferentes momentos por relaciones de pareja. Tal vez no todos los dolores van a ser iguales, porque si vos en una relación de pareja tenías pocas herramientas emocionales para enfrentarte a eso, pues se puede sentir muy fuerte. Y si luego llegas a la otra relación de pareja y tenés un poquito más de herramientas, pues se puede manejar un poco mejor. Sin embargo, no quiere decir que no va a doler. Ese es el detalle. El corazón roto. Se me rompió el corazón. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando se me rompe? Primero, para saber qué hacer, yo creo que hay que identificar. No sé, ¿verdad? Porque me imagino usted que es psicóloga, en la parte de la medicina uno primero diagnostica para luego, primero revisa el caso para luego diagnosticar y luego emitir la cura, ¿verdad? La terapia o el tratamiento. En ese caso uno diagnostica cuando un corazón está roto, porque yo escucho, se me rompió el corazón, realmente se nos rompe uno el corazón a las personas. Yo leía que físicamente hay algo que pasa que le llaman el síndrome del corazón roto, ¿verdad? Pero eso pasar, es físicamente. Pero pueden existir detonantes de, sin embargo, como lo estábamos hablando antes, hay que revisar también ya la parte física, ¿verdad? La parte médica, cuáles son mis indicios o cuál es mi salud cardiovascular, ¿verdad? Porque de repente si yo tengo una herencia de, no sé, de familia que ha padecido de infartos, por ejemplo, ok, entonces ahí hay que revisarlo. Pero como tal, que el corazón se rompa solamente por una ruptura de pareja, no pasa, ¿verdad? Al no ser de que sea un detonante muy fuerte o algún duelo muy fuerte, podría pasar, pero con genéticamente predispuesto, ¿verdad? Estando genéticamente predispuesto. Pero parece, a veces uno siente que sí. Uno lo puede sentir, eso sí. Uno lo puede sentir, sin embargo, no es que sea real. No es que el corazón se está rompiendo, ¿verdad? Físicamente hablando, pero uno sí lo puede sentir, claro, de forma emocional. Cuando uno lo siente es cuando anda triste, cuando anda ahuevado. Claro. Cuando llega el momento en el que los pajaritos esos que andaban empiezan a caer. Dejaron de aparecer y parece que el día que era todo siempre verano y así, empezó a ser invierno todos los días y no me dan ganas de salir, no me dan ganas de hacer nada. Eso nos pasa a todos. Por eso yo le preguntaba que si era cierto, porque existe como un mito de que uno se enamora o sufre por amor realmente una vez y que a todos nos pasa una vez y que todos sabemos que es un mito. Por eso no sé si es un mito o si realmente será cierto. Es un mito. ¿Qué pasa? Los seres humanos somos seres de amor. Entonces yo puedo amar a una pareja, terminar con esa pareja, y si en el tiempo yo me dedico a sanar, me dedico a estar bien, luego quiero estar con otra pareja, entonces que ya no puedo amar a esa otra pareja. No, ¿verdad? O sea, pero sufre igual o no. Puedo amarlo. Como te decía, depende de las herramientas emocionales que esa persona tenga, porque incluso hasta se podría sufrir más si yo estoy cargando con un montón de temas, ¿verdad? Emocionales que no he sanado. Entonces, depende de cómo estoy trabajándome yo en esos procesos de duelo. Pero a uno le dicen siempre, es la primera vez es la que más duele, ya después... Vos sabes que creo que eso se puede decir porque tal vez la primera vez es cuando nosotros estamos como más chiquillos, ¿verdad? Como más inocentes, bueno, tal vez. Depende, claro, pero a veces esa es lo más común, ¿verdad? De que sea cuando estamos como más inocentes, como más ilusionados, ¿verdad? Como que la vida es color de rosa. Y entonces ahí es cuando tal vez pues podemos sentir que duele un poco más, pero no es necesariamente así. Imagínense a alguien muy joven que sienta que se le rompió el corazón, es decir, debe ser mucho más difícil si uno entre más joven está viviendo eso, ¿verdad? Porque hay menos herramientas emocionales, se llaman herramientas de afrontamiento ante diferentes situaciones. ¿Cómo te estás afrontando esa situación? ¿Cuáles son las técnicas que yo puedo utilizar para enfrentarme a esa situación? Y si no las tengo, prácticamente me voy caída libre, ¿verdad? Entonces sí, claro, el dolor se puede tornar bastante fuerte. Casos así como, por ejemplo, tengo una relación de 1 año, 2 años, y de un momento a otro me dicen chao. Chao, sí, ya. Claro, hasta es aquí. Duro. Es duro, y usted intenta regresar y no se logra, ya, chao. Sí. Ahí está un caso eso podría ser un caso. Sí, totalmente, se abre un proceso de duelo, ¿verdad? Y si yo soy el que digo chao, también se puede abrir un proceso de duelo. Incluso
hasta la misma persona que está decidiendo terminar con la relación puede sentirse triste por hacerlo, ¿verdad? Pero de repente si la persona dice, bueno, esta relación ya no es lo suficientemente sana para mí, evidentemente tal vez sí se quiere mucho a la pareja, pero tal vez si no es lo sano, pues se termina la relación, pero la persona que la está terminando también puede sufrir, ¿verdad? También se puede sentir triste por esa decisión, a pesar de que sería lo más sano o lo correcto, ¿verdad? Así que es un tema. Sí, sí, porque yo me pongo a pensar las veces que a uno le dicen que no, pero digamos, en la vida, bueno, no sé si habrá alguien que nunca ha recibido un no de respuesta. Yo creo que ¿verdad? es muy difícil. Ajá, porque en algún momento alguien te va a decir que no, en cualquier ámbito. Sí. Entonces, pero digamos, en el ámbito que usted dice, ya, amoroso, ya, y le dicen que no, y lo friendzonean, y así, de todo bien, digamos, tal vez en esos casos no hay, usted no termina con el corazón roto, tal vez termina como ahuevado. Sí, o como hasta que se pone uno quizás menos seguro, claro. Y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no está doliéndole. Creo que a uno le duele más cuando ha pasado tiempo y cuando ha metido amor en el asunto. Claro, una relación tal vez ya más fuerte, más consolidada. Y ahí es donde entra Sí, entra el proceso, como te decía, el proceso de duelo, ¿verdad? El proceso de que ¿qué es el duelo? Es una separación de algo, una ausencia de algo, de lo que sea. Si yo estoy acostumbrada a tener, por ejemplo, este celular, ¿y qué pasa si me lo roban? Yo voy a sentir, se podría decir que un proceso de duelo porque tengo una ausencia de algo a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces mi cerebro ya estaba acostumbrado a que eso estaba ahí siempre, ¿verdad? Hablando de una persona es lo mismo. Si mi cerebro está químicamente acostumbrado a que esa persona siempre está ahí y luego esa persona ya no está, entonces ahí mi cerebro es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y entonces empezamos a experimentar como este sentimiento de, pero entonces no está, y entonces ahí puedo tender incluso a buscar a esa persona, ¿verdad? A querer buscarla, a querer hablarle, porque mi cerebro necesita otra vez esas conexiones químicas que antes tenía. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez en algún momento significó, por ejemplo, una liberación hormonal de serotonina. Que la serotonina es la hormona de la regulación emocional que nos genera mucho bienestar. Entonces, si yo estaba acostumbrado, mi cerebro, a tener serotonina o tener adrenalina o dopamina, que son hormonas que nos hacen sentir bien, y ya luego esa persona no está, yo voy a asociar de que esa persona es mi estímulo que me estaba generando esa liberación hormonal. Entonces voy a querer que esa persona esté ahí otra vez. Entonces, yo tengo un tema con el amor porque siento que es egoísta y eso me confirma más mi teoría. Es un proceso de abstinencia. Es como decir, por ejemplo, una persona que tiende a hacer, por ejemplo, temas con el alcohol, ¿verdad? Alcoholismo. Entonces, ¿qué pasa? Para esa persona desintoxicarse, tiene que pasar un proceso de abstinencia, de abstenerse de ese estímulo. Entonces, ese proceso es muy fuerte. Es muy difícil incluso enfrentarse a eso. Prácticamente pasamos lo mismo con el tema del amor, con el tema de la pareja. Pasamos ese duelo y esa ausencia, entonces entramos en una abstinencia de ese estímulo que es esa persona. Pero la abstinencia, digamos, es que y tengo dos preguntas, pero esta, para no perder el hilo, pero para alguien que tiene un problema de adicción, por ejemplo, sí, lo que dicen es manténgase alejado del estímulo. Claro. Ajá, entonces sí, yo conozco personas que han tenido problemas con el alcohol y ni siquiera pasan cerca de un lugar donde venden, o si algo tiene, aunque sea 0,001, no lo consumen. Sí, son radicales. Sí. Y conozco casos de éxito así, sí, cuando han sido radicales. En el amor hay que ser tan radical si hay un momento así porque uno a veces siente que está roto y si más me alejo, más se me rompe, pienso yo. Es decir, como me estoy hiriendo más entre más lejos estoy de la persona. Claro, pero eso es lo que te dice el proceso de abstinencia, eso es lo que te dice tu cerebro. No es que sea la realidad, porque ¿qué pasa si un alcohólico entonces pasa cerquita a un bar? O entonces entra al bar. ¿Qué crees que va a pasar? Va a tener demasiada tentación, ¿verdad? Y es muy probable que vaya a recaer. Entonces es exactamente lo mismo en los procesos de separación de pareja. Ahora, la recomendación general que yo hablo siempre con mis pacientes es el famoso contacto cero. Esa es la recomendación general. Sin embargo, no todos los casos tienen que ser específicamente así, porque depende de cada persona. Por ejemplo, si las dos personas involucradas en la relación de pareja experimentaron el proceso de duelo dentro
de la pareja y aún así, por ejemplo, tienen demasiadas cosas que tienen que solucionar, ¿verdad? Que no sé, que ya existe familia, que ya existen hijos, que existe algún negocio en medio. Evidentemente el contacto cero es prácticamente imposible, claro, ¿verdad? Pero ahí sería entonces ponernos en contacto específicamente por esa situación y evitar temas en común ya más emocionales o más amorosos. Y es que cuando se trata de pareja son dos. ¿Qué pasa si yo sí quiero cero contacto? Pero la otra persona no. Hay que poner límites también. Porque también es importante valorar qué es lo más sano para mí. ¿Qué es lo más sano desde el proceso de sanación? Para mí, desde la parte egoísta. Yo tengo que pensar primero en... ¿Es egoísta o es amor propio? Yo lo veo egoísta. Igual porque al final... ¿Por qué crees que es egoísta? Es que es la misma, porque eso lo iba a poner. Cuando yo escucho que el amor al final termina siendo que yo me siento mal porque me está quitando de la par lo que me hace sentir bien, entonces al final yo califico el amor como algo súper egoísta porque yo estoy con esa persona por lo que me hace sentir. Claro, pero ¿por qué tiene que ser egoísta tener algo que me hace sentir bien? Si porque al final estoy pensando en mí. Claro, estoy pensando en mí, pero ¿y si la otra persona también está bien? ¿Qué tiene de malo? No, por eso soy egoísta en los dos lados. Pero también es un amor propio. Egoísta sería, soy solo yo y no me importa nadie más. ¿Verdad? Que ahí caemos como un rasgo narcisista, poco empático. ¿Ok? Entonces, si solo soy yo y no me importa nadie más, ahí sí soy egoísta. Pero si yo me estoy dando bienestar y la otra persona también está bien, ¿por qué tiene que ser egoísmo? Es otro tema. Otro tema para otro episodio. Sí. Pero igual, en este caso yo decido, entonces, ya necesito cortar el asunto, yo decido, pongo límites, la otra persona no está tan segura de poner límites, o no quiere poner límites. Que también puede pasar. Ahí es más difícil, sí. Porque si cada vez que nos vemos, otra vez, pero nos dimos cuenta que no funcionamos. Claro, ahí es valorar las posibles consecuencias que eso vaya a tener, ¿verdad? Por ejemplo, si la relación terminó en términos, no sé, de infidelidad, ¿verdad? Que es muy común. ¿Ok? Lastimosamente es muy común, pero es muy común. Entonces, por ejemplo, infidelidad. Entonces, estamos hablando de que hubo una falta de respeto, ¿verdad? Hacia la lealtad que se establece en una relación monógama, porque ojo que también existen ahora relaciones abiertas, lo cual también es válido siempre y cuando sea consensuado, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, también, o sea, si existe la relación monógama y hubo una infidelidad, hay un irrespeto, ¿ok? Hay un irrespeto, punto. Entonces, ok, si seguimos en contacto, la relación se termina, seguimos en contacto, ¿cuáles son las posibles consecuencias que eso va a traer? Dicen que alguien se engancha más que la otra persona, sí, pero no sé. Sí. También es un mito. Pues es algo generalizado, porque no necesariamente, pero sí se ha visto en varias ocasiones que sí hay una persona más enganchada que la otra. Pero si yo estoy en contacto con esa persona, ¿qué podría pasar? ¿Será que esa persona me va a dar una relación estable como yo la busco, tal vez? Es poner las reglas del juego. Poner las reglas, exactamente. Eso es. Los límites es poner las reglas. Desde el respeto y desde la empatía y el cariño. Sí, pero digamos, a usted llega un paciente y le dices que yo me siento con el corazón roto y ando destrozado, porque al final con el corazón, y por eso es que estamos hablando de conscientemente, no es... de la mente, ya una situación donde la salud mental es sumamente importante y usted ve a alguien que está muy mal porque la pasamos mentalmente mal cuando hay una separación así, una ruptura así muy fuerte, sí. Y esa persona le dice necesito ayuda, pero además luego le dice a usted no, pero yo encuentro que hicimos un acuerdo y pusimos reglas, ¿sí? Usted va evaluando si ese acuerdo le sirvió o no. Claro, sí. Sí, nunca nada radical, ¿verdad? O sea, al menos yo no lo trabajo así. No me gusta que las cosas sean, por así decirlo, prohibidas. Lo que me gusta es que la persona analice cuáles son las ventajas y desventajas de eso que estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué te va a traer a un futuro? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a llevar al camino en donde vos querés ir? ¿Verdad? Porque si la persona me dice, no, pues tengo una relación con mi expareja, que es una relación en donde simplemente nos llevamos bien, ya no existe como ese amor, ¿verdad? Intenso de pareja. Solo sexo. Sino, creo que el sexo también es un tema importante y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos decir, no, solo es sexo. ¿Qué tanto? ¿Verdad? ¿Qué tanto solo es sexo? Sí, y depende también de la frecuencia de esos encuentros, ¿verdad? Porque
porque también nosotros somos seres emocionales y eso no podemos dejarlo de lado. Por eso decía que hay gente que se engancha mucho. Exacto, claro. Entonces ahí es preguntar, ok, ¿hacia dónde crees que esto te va a llevar? De repente te puede generar consecuencias. Y si la persona dice, no, lo tengo controlado, puedo manejarlo bien, siempre de inmediato de la ruptura lo que se recomienda es el contacto cero. Si ya pasaron ciertos meses donde no tenían contacto y luego se volvieron a encontrar y se volvieron a conversar y listo, y ya se desarrolla una relación de amistad porque tuvimos muchos temas en común y entonces ahora nos llevamos bien, no pasa nada, ¿verdad? No tiene por qué. Eso debería ser legal, ¿no? Total, en la vida sí. Eso puede pasar, eso puede pasar totalmente. No tiene que ser siempre, usted es mi ex, usted ya desapareció de mi vida por siempre. Pues hay personas que lo manejan así y cada quien con sus estrategias de afrontamiento y lo que mejor le funcione, pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Y menos si en ocasiones sí hay cosas de por medio, porque usted ahora mismo decía, ¿verdad? Muchas relaciones, porque uno puede estar aquí hablando quizás de noviazgo así, pero las relaciones de pareja, que igual de pareja ya que contrajeron matrimonio, que hijos, vivían juntos, casas en común, negocios, bienes, carros. Ahí es sí o sí vas a mantener una relación. Exactamente. El resto de la vida. Prácticamente te obliga a desarrollar herramientas para saber llevar eso de forma sana, porque si no se pueden perjudicar muchas personas alrededor. Yo he visto, un día, ahora usted pone un ejemplo de que puede ser en relaciones, bueno, estamos hablando de relaciones de pareja, pero ¿sí? Escuché un día un ejemplo de alguien que se sintió que se le rompió el corazón porque perdió un perrito. Digamos. Claro, también es un duelo. Y la señora tenía el perro muy enfermo y vivía solo con el perrito, ¿verdad? Resulta que el perrito estaba muy enfermo y ella toma la durísima decisión de ya no había forma de que se recuperara y lo van a sacrificar. Pero resulta que el día antes de sacrificarlo ella siente que como que el perrito empieza a mejorar, cancela la situación está en el veterinario, porque cree que claro, la ilusión y la emoción, claro. Y la mañana siguiente despierta y el perrito está muerto. Y entonces ya se le pierde el acompañamiento que tenía y un día después la tienen que internar porque dicen que eso le provocó al final lo que hablaban de del síndrome del corazón roto, que lo termina provocando quizás un hecho, pero ya había quizás un montón de cosas, entre ellas la soledad, otro montón de cosas que estaba viviendo, ¿verdad? Que al final eso fue el detonante. Sí, a eso voy con que no necesariamente es que desde ahí surgió, no, es que ya hay una serie de cosas hacia atrás que te llevan a que esa situación se convierta como en la gotita que derramó el vaso. Por eso uno no puede juzgar los casos, porque yo me imagino, sí, yo me imagino que tal vez alguien que tenga una ruptura, pero alguien que es muy inseguro, quizás esa ruptura le va a hacer más daño que a alguien que quizás es más seguro. Totalmente. O alguien que es dependiente. Yo me pongo en el papel quizás de una señora que está toda su vida viviendo una vida de ama de casa, que no tiene ningún problema y es sumamente respetable, pero que toda su vida solo se dedicó a eso y de un día para otro tiene que cortar relación. Digamos, no puedes juzgarlas si anda triste mucho tiempo. No, totalmente. Es que, vamos a ver, si toda su vida dependía, o más bien estaba alrededor prácticamente emocionalmente de su pareja, ¿qué puede pasar? Entonces no solamente se te está yendo una pareja, se te está yendo todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Se te está yendo esa compañía constante, se te está yendo ese proyecto de vida que tal vez tenés años creando, ¿verdad? Se te está yendo esa expectativa que tal vez tenías de vamos a quedarnos juntos hasta viejitos, se te está yendo la unión familiar, o sea, se te van demasiadas cosas, no solamente es, la persona se fue ya. Se va derrumbando como un castillito. Exactamente, poco. Exactamente. Entonces ahí, pues sí, como vos decís, juzgar es muy difícil, ¿verdad? Porque cada caso es muy diferente. Por eso es que el corazón es tan personal, digamos, la situación y los sentimientos de corazón son tan personales que uno no puede juzgar ni siquiera si alguien entra en una depresión por un corazón roto. No, y yo creo que aquí es donde queríamos llegar, digamos, en este primer episodio, es comprender que una situación cuando sentís que el corazón está roto puede desencadenar lamentablemente en cualquier situación. Sí, aquí te voy a enseñar, por ejemplo,
que puede generar síntomas o como tal, digamos, el trastorno de ansiedad o incluso el trastorno de depresión, ¿verdad? No porque sea solamente, repetimos, ¿verdad? No porque sea una ruptura, sino porque es un detonante. Es la gota que derrama el vaso. Entonces, por ejemplo, síntomas de ansiedad. Podemos experimentar síntomas físicos. Aquí es donde hablamos de esa conciencia, ¿verdad? Retomamos el nombre del podcast y es esa conciencia, quiero ser consciente de qué me está pasando y empezar a identificarlo. Entonces, por ejemplo, síntomas físicos, ¿verdad? Entonces podemos sentir sudoración, palpitación, sensación de ahogo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, ¿verdad? Malestar para dormir, malestar para comer. Entonces, si todo esto está pasando, tenemos que medir muy bien cuál es nuestra intensidad y cuál es nuestra frecuencia de esos síntomas. Porque si son síntomas, porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, no puedo dormir, pero es que la ruptura fue la semana pasada. Ok, está bien, es parte del duelo, ¿verdad? Podemos pasar esas etapas. Pero si ya viene siendo 2, 3 meses y vos te seguís sintiendo mal, las sensaciones todavía siguen estando ahí, ¿verdad? Sensación de ahogo constante, tengo ese miedo constante, ¿verdad? Hay que analizarlo muy bien. Por ejemplo, también podemos sentir lo que es el ataque de pánico. Y esto también es importante valorarlo, ¿verdad? Entonces, eso, igual. Como el ataque de pánico es como sentirme solo en un momento y... ¿no? El ataque de pánico, aquí te voy a decir las características que tiene. Es parte de diferentes trastornos. Puede estar en el trastorno de ansiedad también, ¿verdad? Puede estar en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. ¿Qué es un ataque de pánico? Es que estoy empezando a colapsar, o sea, no estoy logrando manejar. Puede ser lo que está pasando por mi mente o puede existir algún detonante externo también. Entonces, es eso, es como sentir pánico. Como cuando empezás a ver un problema grande, muy grande, más allá de tal vez incluso lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, igual pueden existir palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar o asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o incluso puede terminar en un desmayo, escalofríos, sensación de dolor, sensación de entumecimiento, de hormigueo, desrealización, ¿verdad? Como que me estoy yendo de la realidad. Y miedo a perder el control o volverse loco, o incluso un miedo a morir, ¿verdad? Todo eso puede existir en un ataque de pánico. Entonces es muy importante identificarlo y saber que eso viene de un tema psicológico. Pero ahí usted está diciendo un miedo a morir. Ese sería en el principal caso, un caso ideal. Cuando un corazón, lo que me dice es, se me rompió el corazón, roto, ya no tengo ganas de vivir, también pasa. Ya no es perder el miedo a morir, ahora es un terror a vivir. Digamos, y en ese caso, y ya una parte personal, yo una vez, por una situación de corazón, fue donde dije, no, yo ya no tengo ganas de vivir. Y es ahí donde nace todo este tema de por qué la salud mental es tan importante. Porque uno quizás no le toma la atención debida. Sí. Y hasta eso, es decir, parece, por eso es que siempre lo pregunto, si realmente pasa algo, ¿no? En el corazón, porque uno siente que pierde la vida. Sí. Sí, hay momentos donde quizás estabas muy enganchado o enganchada, ¿verdad? Que te lo rompe, parece que pierde la vida y ya. Lo que puede pasar es que la persona pierde un sentido de su vida. ¿Por qué? Porque mi sentido de vida estaba en esa persona, estaba en esa pareja. Entonces, si yo pongo mi sentido de vida total en algo o en alguien, y ese algo o ese alguien se va, porque también podemos hablar de, digamos, de un trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi sentido de vida o el perrito, ¿verdad? Va alrededor de eso específico y eso se va. Entonces, ¿yo dónde quedo? ¿Dónde queda mi sentido de vida? ¿Verdad? Y ahí es donde está el detalle. Pero, ¿será real que mi sentido de vida depende de eso? Esa es la pregunta que es importante empezar a hacernos. ¿Será que mi vida solo gira alrededor de eso? ¿O será que yo puedo hacer cosas diferentes? ¿O será que yo puedo generarme un plan de vida para mí? Sí, eso está buenísimo porque escucha uno casos también de personas que después de una ruptura se dieron cuenta que eran buenísimas para hacer arte, se dieron cuenta que eran buenísimas para hacer música, se dieron cuenta que eran buenísimas para hacer de todo. Ahí estamos hablando de una de las herramientas de afrontamiento, que es la distracción, que justamente el estudio que encontré hablaba sobre eso, que hablaba de, bueno, era un estudio en Chile en 2013
que de 200 y resto de personas, un montón de gente en realidad, que lo lograron llevar a cabo, 227 personas, que lo que encontraron, bueno, hicieron el estudio con personas que habían tenido rupturas con un tiempo menos de un año, ¿okay? Los últimos 12 meses. Y lo que encontraron muy interesante es que una de las herramientas que más puede ayudar es la herramienta de la evitación o la distracción. Que la evitación desde la psicología se ha visto como muy negativo, como muy disfuncional. ¿Por qué? Porque se cree que la persona está evitando el problema, ¿verdad? Entonces, si la persona está evitando el problema, no se va a enfrentar al problema y no lo va a poder solucionar. Eso es lo que se ha creído muchas veces. Pero este estudio lo que dice es que las personas cuando desarrollan herramientas de distracción, ¿verdad? De decir, voy a salirme de este momento de tristeza y voy a irme a hablar con un amigo, por ejemplo, o voy a irme a hacer una actividad agradable, hacer ejercicio, ¿verdad? Eso es una herramienta de regulación emocional. La persona empieza a tener al menos momentos de calma, o a tener al menos momentos de alegría. De distracción, ya pensaste en otra cosa. Entonces es muy importante tomar en cuenta que depende de la intensidad de las emociones que estamos sintiendo. Si son muy intensas, si son muy frecuentes, estas técnicas de distracción son muy importantes y valiosas también para generar un equilibrio entre esos momentos fuertes, intensos de dolor y esos momentos también en que yo puedo sentir que puedo hacer otra cosa, como vos decías, ¿verdad? Que pintar, que me di cuenta que soy bueno, no sé, jugando fútbol, jugando tenis, que me di cuenta que puedo interactuar con otras personas, que existen otras personas y no que solo existe mi pareja, ¿verdad? Entonces, ese estudio me pareció muy interesante por eso, porque nos da esa herramienta, ellos le llaman evitación, yo prefiero llamarle distracción, ¿verdad? De entender que me puedo salir por un momento de ese momento tan doloroso. ¿Cuándo se da cuenta uno que necesita ayuda en el tema del corazón roto? Cuando yo digo, ya digo, porque el visitar o buscar ayuda psicológica o psiquiátrica o lo que sea es como demasiado tabú. Sigue siendo tabú, no entiendo por qué. Pero sí. Pero sí sigue siendo, y quizás en los hombres es más. Yo siento que más, digamos, en ocasiones uno no le gusta expresar sentimientos. Claro. Y da vergüenza, quizás. Pero cuando ya es el momento, usted ahora da algunos síntomas, cuando esos síntomas están reflejando, si usted los nota, ¿qué hay que hacer? Ok, lo más importante, justamente, volviendo al nombre, es ser consciente de lo que está pasando en mí. Pero si yo no logro conciencia ni siquiera para darme cuenta que estoy mal, porque a veces no, es que hay que hacer el esfuerzo. Porque, ¿qué pasa? Ok, no soy consciente. Bueno, ¿cómo soy consciente? Empezar a hacer un examen de autoobservación. Y entonces detenerme todos los días en la noche y decir, ¿cómo me sentí hoy? Hacerme una pregunta a mí mismo. Porque tal vez nadie te lo preguntó. Tal vez no estás acostumbrado a que alguien te lo pregunte. Tal vez ni mi familia, ni mis papás me lo preguntaron, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo. Y entonces yo no estoy acostumbrada a que la gente me pregunte cómo estoy y por ende yo tampoco estoy acostumbrada a preguntarme cómo estoy. Entonces, si yo me lo pregunto constantemente, yo empiezo a decir, mira, sí, bueno, hoy tuve una emoción de tristeza muy fuerte cuando, no sé, mi jefe me dijo tal y tal cosa. Entonces empezamos a analizar, ¿esa situación será que tiene un equilibrio con la intensidad de la emoción que yo sentí? ¿Verdad? Como decir, fue algo tan fuerte como para sentir esta tristeza tan intensa. De repente yo digo, bueno, no. Entonces ahí hay una intensidad un poquito más allá de la que está como relativamente dentro de esa situación que pasó, ¿verdad? Porque sí, claro, si mi jefe viene y me pega 4 gritos, yo me puedo sentir triste, por supuesto. Pero ¿qué tan triste? ¿Verdad? Del 1 al 10, si yo me siento un 5, ok, pero si me siento un 10, y eso pasa constantemente, entonces una de las cosas importantes es revisar intensidad y frecuencia de mis emociones. Y si eso empiezo a sentir que están descontroladas, como por ejemplo, ya un ataque de pánico, ya, como te decía antes, no es que eso surgió de la nada, es que ya venía desencadenándose desde antes y tal vez no lo noté. Entonces, ser consciente, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? Y al revisar intensidad y frecuencia, si estoy viendo que están más allá de lo que tendrían que estar, entonces sí, ahí es hora de buscar ayuda profesional. Y el buscar ayuda es a veces tan sencillo como empezar a buscar armas de, me da vergüenza llamar a una psicóloga.
Sí. Primero empiezo buscando armas. Mucha gente lo que hace es escribir en YouTube. Me siento tal, ¿qué hago? ¿Qué hago? O en Google, me siento tal. Eso es parte ya como, se convirtió como en nuestra primera motor de búsqueda. Necesito, dígame, inteligencia artificial. Quiero que sea psicólogo. Sí. Igual, no está de más buscar, escuchar, leer, todas las demás cosas. Sí. Pero no hay nada como hablar o como expresarlo, ¿verdad? No hay nada como un profesional que esté atendiendo a vos directamente. Porque puedes encontrar muchas herramientas, puedes encontrar herramientas en internet, en ChatGPT, en libros, por supuesto que sí, pero no hay algo específico para vos. Entonces puedes tratar de aplicar un montón de herramientas que tal vez no son las que vos estás necesitando. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Las personas lo pueden hacer, por supuesto, pero nunca se va a comparar con una terapia 1-a-1 personalizada. ¿Saben qué se pueden hacer? Suscribirse al canal y escuchar todas estas conversaciones. Y también buscar a Priscila, que está en Alajuela, que tiene citas y todo lo demás. Y ahí ahora estamos empezando con talleres también. Ajá. Sí, estamos empezando con talleres para también abrir ese espacio a las otras personas, pues de forma más general. Y es más difícil o es más fácil. A veces es mejor en un taller porque uno no se siente tan intimidado de la primera vez. Claro, pues puede ser un primer contacto o un segundo contacto. Si el podcast fue un primer contacto, el taller puede ser un segundo. Y ya luego vas a una... igual esa es la idea. Conscientemente es que conscientemente tenemos que estar... Exacto. Buscando ayuda cuando la necesitamos. Y nunca está de más decir necesito ayuda. Más bien, y ojo, que ahora decía, porque ese puede ser para nuestro siguiente episodio, porque ahora se decía, tal vez nadie nos pregunta cómo nos sentimos. Claro. ¿Qué papel juega la gente que está alrededor de nosotros en momentos donde estamos en con un corazón roto o no? Y la otra pregunta que espero que podamos resolver ahora es, ¿será cierto que un clavo saca otro clavo? ¿Será cierto que con ese montón de cosas yo puedo ir arreglando mi corazón? Porque no solo es estar roto, es cómo lo podemos arreglar. ¿Qué hago con eso? Claro, por supuesto. Bueno. ¿Será que un clavo saca otro clavo? Y eso lo veremos. O en el clavo se mete uno. Podría ser, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué pasa entonces. Suscríbanse, ya saben, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.